Hola a todos, nuevamente envío un saludo. Agradezco su tiempo para compartir los siguientes minutos, algo presentado recientemente en Mérida para MECRA en su edición 2024. Entonces, si me lo permiten, pues vamos a empezar. Como pueden ver, vamos a hablar de la artroplastía total primaria de rodilla en aquellos pacientes que puedan tener una deformidad extraarticular, además de presentar un método llamado LOFAC, que puede ser una herramienta para resolver algún problema cuando estemos realizando la artroplastía, tengamos un paciente con esa deformidad extraarticular y que a lo mejor no contemos con esa asistencia robótica. No tengo ningún conflicto de interés y quiero iniciar con lo que es la definición de esa deformidad extraarticular. La definición es que va a ser aquella angulación que exista en el fémur o en la tibia y que obviamente va a ser proximal o distal a 5 centímetros a partir de la línea articular. En el extremo izquierdo les comparto tres casos en los cuales se está simulando ese margen con 5 centímetros hacia proximal y hacia distal a partir de la línea articular. Y entonces ahí podemos ver que existen deformidades extraarticulares en los tres casos a nivel femoral. La tibia probablemente no tenga mayor problema, ya que nuestro instrumental rutinariamente utilizado es la guía extramedular. Pero en el caso del fémur, si no conocemos la longitud de nuestra varilla endomedular y no conocemos la morfología de nuestro fémur, probablemente si simulamos, la línea negra va a representar la longitud de esta varilla endomedular. Si no conocemos si existe alguna angulación, al introducir la varilla puede hacer contacto con alguna de las corticales, lo que estaría cambiándonos la angulación de esa osteotomía femoral distal y por lo tanto la alineación final de nuestro paciente. ¿Cómo se mide esta deformidad extraarticular? La literatura nos sugiere dos métodos. El primero, para realizarlo, se requiere una escala, es el método de Matsumoto, y para eso vamos a requerir poner 4 puntos en diferentes niveles del fémur, pero todos en el centro del canal endomedular de nuestro fémur. El primer punto se va a poner a la altura del trocánter menor. Segundo punto se va a poner a 7,5 centímetros por debajo del trocánter menor. El tercer punto se va a poner 15 centímetros por arriba de la línea articular y el cuarto punto 7,5 centímetros proximal a la misma línea articular. Vamos a trazar dos líneas. La primera va a unir los primeros dos puntos y la segunda línea une los últimos dos puntos. Ese ángulo que se va a formar entre estas dos líneas, si tiene un ángulo mayor a 0 grados, nos está diciendo con el método de Matsumoto que estamos ante una deformidad extraarticular. El método de Yao es algo muy similar. Este método no requiere una escala. Entonces, cuando no la tenemos, podemos medir la longitud desde a partir del trocánter menor a un espacio que llegue encima de los epicóndilos. Esa distancia se divide en cuatro y por lo tanto tenemos cuatro segmentos. En el primer segmento vamos a trazar una línea que describa perfectamente el canal endomedular. Al igual lo vamos a hacer en el segmento distal, una línea que describa perfectamente nuestro canal endomedular. Cuando esas dos líneas van a formar un ángulo. Si ese ángulo es mayor a 2 grados, con este método de Yau también estaremos ante una deformidad extraarticular. ¿Cuál es la importancia de esto? Bueno, sabemos que este procedimiento del reemplazo de rodilla es la opción terapéutica para tratar la osteoartritis de la rodilla en su etapa final. Entonces sabemos que es un problema de salud mundial, sabemos que la necesidad está incrementando de forma crítica y que a pesar de hacerlo rutinariamente todavía existen algunos casos con insatisfacción. Entonces, eso nos lleva a tratar de buscar todas las causas que pudieran originar una insatisfacción. Cuando yo estaba en formación, se realizaba la planificación de nuestra cirugía con una simple AP de rodilla. Lamentablemente, por diferentes razones en nuestro país y en algunos otros lugares, todavía se sigue haciendo así, en una simple imagen AP de rodilla. Sin embargo, si vemos estos tres casos, probablemente no hay mayor problema, pero al momento de ver por completo la extremidad es cuando podemos darnos cuenta que en estos tres casos existe una deformidad extraarticular y ahí es cuando la situación cambia un poco.
Les decía al inicio, si gustan y es de su utilidad, aquí está el trabajo presentado por nuestro equipo. Tuvimos la oportunidad de que se publicara el año pasado, entonces creemos que eso puede ser una herramienta que puede ayudarles cuando estemos ante un paciente con deformidad extraarticular y nos puede ayudar a que el paciente tenga una alineación postquirúrgica en zona segura. Para este trabajo, pues evaluamos 64 pacientes, por lo tanto eran 128 extremidades, sin embargo, por criterios de selección se incluyen solamente 115 extremidades. Y aquí algo que quisimos ver, pues de acuerdo a estos métodos, nos encontramos que la deformidad extraarticular se presentaba en el 58% de los casos. A todos aquellos pacientes con deformidad extraarticular se les se hizo la división y la clasificación de acuerdo a morfología, varo, neutro y valgo. Aquí no había mayor problema. Sin embargo, después nos fuimos a identificar dónde iba a estar la deformidad extraarticular. Y resulta que de todos los pacientes con deformidad extraarticular y con morfología en varo, los pacientes que iban a tener la deformidad extraarticular en el fémur correspondía a un 70.2% de los casos. Y aquí es cuando probablemente la información que queríamos compartir en nuestro trabajo ya toma relevancia. De todos los pacientes con deformidad extraarticular y con morfología neutra, la deformidad extraarticular estaba en el fémur en 84.2% de los casos, mientras que aquellos pacientes con deformidad extraarticular y morfología valga iban a tener la deformidad extraarticular en fémur en el 16.4% de los casos. Dijimos, una vez que identificamos esa deformidad extraarticular, ¿de qué nos sirve saberlo? Bueno, porque podemos realizar una corrección compensatoria intraarticular siempre y cuando nuestro paciente en un plano coronal no tenga una angulación mayor a 20 grados en el caso del fémur o mayor a 30 grados en el caso de la tibia. Entonces, como les decía, ¿qué es ese método LOFAC? Bueno, pues les recuerdo, es el trabajo que mi equipo tuvo la oportunidad de compartir y publicar el año pasado. Y las letras se tomó de las iniciales, queriendo cumplir con esos dos objetivos que queríamos compartir en el trabajo. El primero es looking for. Queríamos demostrar que existiera una deformidad extraarticular en cada uno de los pacientes. Si me lo permiten, les voy a comentar estas imágenes que están en el lado izquierdo. Recordemos que la línea amarilla es el eje mecánico femoral, línea que va a ir del centro de rotación de nuestra cabeza femoral al centro articular del fémur distal. ¿Dónde va a estar este punto del centro articular femoral distal? Bueno, pues vamos a nivel de la escotadura, vamos a medir la longitud desde la parte más lateral de nuestro fémur hasta la parte más medial, sin considerar osteofitos. Y entonces ese punto se coloca en el centro de esa longitud. Entonces eso nos va a permitir trazar el eje mecánico femoral. Ahora, la línea punteada va a ser la línea que represente el canal endomedular sin hacer contacto con nuestras corticales. Entonces, como pueden ver, es la línea punteada en color rojo y esa línea no coincide con el centro articular femoral distal. Cuando observamos esto, en la imagen del extremo izquierdo tampoco hacen contacto. Cuando esto se presenta, nuevamente, no se tocan la línea punteada en color rojo, que representa la entrada de la guía endomedular, tampoco toca nuestro eje mecánico femoral. Ahí, en ese caso, estamos ante una deformidad extraarticular de acuerdo a este método. Ahora les comento, todos los pacientes en quienes se existía una deformidad extraarticular con los métodos comentados previamente, se utilizó este método LOFAC y no existió diferencia significativa. Por lo tanto, eso nos habla de que este puede ser un método confiable para identificar la deformidad. Ok, hemos logrado el primer objetivo. Después, si nuestro paciente presenta una deformidad, ¿cómo podemos corregirlo? La forma de corregirlo va a ser colocar una línea paralela al eje mecánico, en este caso la coloco en color negro, pero esa línea que es paralela al eje mecánico debe de tocar a nivel de la osteotomía femoral distal, que es la línea en color rojo y es continua, debe de tocar la línea punteada que corresponde al canal endomedular o al sitio de entrada de nuestra varilla de la guía endomedular.
Entonces, cuando la línea paralela, que en este caso es color negro, toca la línea punteada, ahí estamos obteniendo el sitio donde va a entrar nuestra varilla, como lo vemos en estas imágenes, donde vamos a hacer la perforación para que entre la guía, y el grado de valgo femoral que debemos dar a nuestra osteotomía va a ser este, la diferencia de la línea punteada a la línea color negro. Y entonces ahí estamos obteniendo cuánto debemos de dar y en dónde debemos entrar para hacer esta corrección. Aquí les comparto una serie de imágenes. Nuevamente estamos identificando nuestra escotadura, estamos identificando el sitio donde vamos a entrar, estamos perforando esa, ese, ese fémur distal, estamos colocando nuestro instrumental, se coloca nuestra plantilla, la fijamos para hacer esa osteotomía femoral distal. Ahí está. Y ahí estamos completando nuestra osteotomía femoral distal. Ese es nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces lo estamos confirmando que sea uniforme esa osteotomía. ¿Cómo sabemos si vamos bien? Pues bueno, desde la planificación en el eje mecánico podemos ir viendo la proporción y el tamaño que van a tener cada uno de nuestros cortes. Los tres casos en los que comentábamos previamente, aquí está, como pueden recordar, líneas amarillas corresponden al eje mecánico del fémur, línea roja continua corresponde al nivel de la osteotomía femoral distal que yo quiero tener, pensando en que en estos tres casos busco tener una osteotomía a 90 grados, es decir, completamente perpendicular al eje mecánico del fémur. Entonces, la línea punteada representa la entrada de nuestra varilla, la línea que representa perfectamente nuestro canal endomedular y no toca el centro articular de nuestro fémur. Por lo tanto, en los tres casos hay una deformidad extraarticular. Estoy haciendo el método LOHAC, la línea en color negro paralela al eje mecánico femoral, pero que toque el sitio donde entró nuestra varilla. Entonces, ahora les presento el control postquirúrgico de estos tres casos. En este caso que está aquí, en el primero del extremo izquierdo, bueno, podemos ver que el ángulo postquirúrgico de control del ángulo cadera, rodilla, tobillo es de 3 grados. En el caso del centro, el ángulo cadera, rodilla, tobillo corresponde a 2 grados. Y en este caso, en el extremo derecho, les comento que la planificación nos decía que nuestro paciente requería una osteotomía con un valgo femoral de 12 grados. Quisimos dar los 9 que nos permitía el instrumental y todavía eso iba a permitir que cayera en el control postquirúrgico en la zona segura, que corresponde a un ángulo cadera, rodilla, tobillo de 3 grados. Entonces son nuestros controles. Por último, sabemos que la asistencia robótica llegó para quedarse probablemente. Sin embargo, en nuestro medio, como les comentaba, no todos los pacientes tienen acceso a esta asistencia. Entonces, creo yo que sigue siendo primordial realizar la planificación prequirúrgica en nuestro eje mecánico. Les sugiero revisar estos dos trabajos muy actuales y en los cuales nos hacen hincapié a por qué algunos pacientes pueden tener mejor resultado postquirúrgico funcional o dolor o ausencia de este con diferentes alineaciones. Este trabajo del 2024, en el cual se demuestra cuál es la normalidad, cuál es la anormalidad y cuál es lo que está completamente desviado y aberrante. En el caso de normalidad, este autor nos sugiere poder hacer una replicación de esa alineación del paciente. En el caso de ser una alineación aberrante, puede realizar alguna constricción y en algunos otros casos intermedios poder hacer algún ajuste. Todo de acuerdo a la alineación prequirúrgica. Otro trabajo presentado pues es la del fenotipo. Recordemos que aquí se considera la alineación más la línea articular y eso nos incluye estos 9 fenotipos. Se dice que teniendo una morfología vara y una línea articular, como podemos ver con un ápex distal o neutro, probablemente a estos pacientes les puede ir muy bien con una alineación cinemática. En el caso de un fenotipo tipo 6 y un tipo 3 también. En el caso de un fenotipo tipo 5, probablemente este paciente pueda tener muy buenos resultados con una alineación mecánica y la alineación anatómica probablemente favorezca a este fenotipo tipo 2. A forma de resumen,
debemos de recordar qué es lo que hace esa asistencia robótica. Con la asistencia robótica lo que vamos a buscar es una alineación funcional. ¿Qué es la alineación funcional? Bueno, tanto en fémur como en tibia, uno de los objetivos es acercarnos lo más posible a que las osteotomías sean lo más cercano a 90 grados en relación a los ejes mecánicos, tanto en fémur como en tibia. Una vez realizada la osteofitectomía, bueno, el robot nos va a ayudar a hacer osteotomías finas y a ser amigables con los tejidos blandos. Entonces, así se le llama, cuando se utiliza el robot, se le llama alineación funcional. ¿Qué es lo que estamos o creemos que es una excelente opción para aquellos pacientes con deformidad extraarticular? Pues la alineación en zona segura o también llamada alineación cinemática restringida. Es un híbrido entre la alineación mecánica y la alineación cinemática, y con esta alineación se está buscando evitar estrés medial y evitar laxitud también. Como podemos ver en el caso del fémur, la osteotomía femoral distal debe de ir casi a 90 o a 95 grados en relación al eje mecánico femoral, mientras que en tibia pues se recomienda de 87 a 90 grados. La rotación femoral en ocasiones no es necesaria, todo dependiendo de los ajustes que veamos transquirúrgicos, y las brechas. Como la planificación se hizo en una imagen en extensión, se recomienda llevar a la simetría en la misma extensión, y una vez que esto obviamente se lograría con solo la osteotomía femoral distal en fémur y la osteotomía de tibia. Una vez que ya son simétricas nuestras brechas en extensión, hacemos una flexión y se sugiere ya terminar de configurar el fémur completamente, pero se sugiere primero hacer el balance en extensión. Les comparto estos tres casos en los cuales, pues, el común denominador es que fueron hechos con asistencia robótica. Entonces, veamos que las complicaciones también ahí van a estar. Es una herramienta más la asistencia robótica, pero tenemos que saber lo que estamos haciendo. Para terminar y a forma de conclusión, si me lo permiten, pues les quiero comentar esto. Si tenemos un paciente con una deformidad extraarticular, probablemente la alineación en zona segura, alineación cinemática restringida, sea una excelente opción. Independientemente del tipo de paciente o inclusive con asistencia robótica, se sigue recomendando hacer la planificación periquirúrgica con imágenes completas, es decir, en un eje mecánico. Y como ya lo fuimos viendo durante estos minutos, el paso inicial antes de hacer mediciones y líneas, pues son identificar esos cuatro puntos que mencionábamos. Centro de rotación de nuestra cabeza femoral, centro articular de mi fémur distal, centro articular de mi tibia proximal y centro de tobillo. Ok, de ahí se hacen todas las mediciones que ya conocemos, pero recordar que el método LOFAC nos puede ayudar a identificar y hacer la corrección de esa deformidad extraarticular que no es nada rara. Una vez que decidimos qué tipo de alineación vamos a hacer para cada paciente, pues conocemos cómo van a ser las osteotomías. Por lo tanto, lo que ya les decía, hacer el balance de brechas en extensión y una vez realizado en extensión, irnos a la flexión para completar la configuración de nuestro PET. En la asistencia robótica debemos de ser cuidadosos, hay que ser selectivos para los pacientes, y todavía hoy en día pues se cree que los pacientes que más se pueden beneficiar de esta asistencia serían aquellos que tienen un problema, un antecedente o alguna cirugía previa en el fémur. Bueno, pues recordar, somos médicos, somos científicos y somos también unos artistas. Entonces creo que ahí el robot todavía no nos supera. Lo dejo a su consideración, estoy a sus órdenes. Muchas gracias por su atención.